Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un ejercicio que a mí en particular me ayudó muchísimo para lo que es el tema de la amplitud de la mano, la utilización de el dedo meñique y el dedo anular, que por ahí a veces cuesta en los solos, bien, poder utilizarlo de manera correcta. Es un ejercicio que sirve bastante, se utilizamos también como calentamiento. Pero antes que nada quiero agradecer a Joaquín Chazarreta y a Gonzalo Ibáñez que donaron esta semana. Muchas gracias. Link en la descripción para donar. Gracias a gente como ellos, estos videos pueden seguir adelante. Gracias, en serio. Seguimos con esta cuestión del ejercicio. Este ejercicio es muy bueno, sobre todo para la utilización del meñique, que a veces cuesta cuando uno está empezando. Sirve como calentamiento, sirve... a mí realmente me ayudó un montón. Una vez que dominé este ejercicio, mejoré mucho. Obviamente era mucho peor antes, ¿no? Ahora no soy la gran cosa haciendo solos, pero yo creo que este ejercicio les va a ayudar un montón. Vamos a ver cómo es. Voy a hacerlo entero primero y después voy a pasar a explicarlo parte por parte. Bueno, básicamente la base de este ejercicio va a ser la siguiente. Vamos a golpear. En la primera parte, el si, la, sol y fa sostenido. Y después vuelve a repetirse en el si. Bien, esa sería la base del ejercicio. Vamos a empezar con la primer partecita. Traste 9, tocamos con el dedo 1, es decir, con el índice, tocamos el traste 9 de la cuarta, y con el meñique tocamos el traste 12 de la tercera con el meñique, y con el anular dejamos para tocar el 11. Bien, haríamos 9 de la cuarta, 12, 11, 12 de la tercera. Es decir, acá hicimos... Nada más tuve que levantar el dedo meñique, nada más. Pero bueno, ya ahí ya lo vamos apretando. ¿Bien? Después cambiamos el dedo 1, el dedo índice, lo llevamos, después de terminar esa pequeña frase, lo llevamos al traste 9, pero esta vez de la tercera cuerda. Y es el dedo anular el que ahora vamos a llevar a la cuarta cuerda para tocar el 11. Hacemos 9, 12 de la tercera cuerda, 11 de la cuarta y 12 nuevamente de la tercera. Nos quedaría así. Entonces, hasta ahí tenemos. Es decir, lo repetimos 2 veces. Entonces utilizamos el traste 9, el dedo índice, el meñique, es decir, el cuarto dedo, y el tercero, que es el anular. Una vez que terminamos esto, pasamos al traste 7 de la cuarta cuerda. Bien, traste 7. También con el dedo, lo que tocamos es con el dedo índice, el dedo 1. Pero ahora se va a complicar un poco más. ¿Por qué? Porque fíjense la apertura que tengo que tener acá. Del traste 7 al 11 tengo que tocar. Entonces ahí ya tengo que fortalecer el meñique y abrir más la mano, lo cual va a hacer que mejore esa funcionalidad. Bien, de vuelta. Traste 7, 11, 9, 11 ahora hacemos de la tercera cuerda. Sería 7 de la cuarta, 11, 9, 11 de la tercera. Sería. De vuelta, esta vez dejamos el anular, lo dejamos en el traste 9 de la tercera y vamos moviendo el meñique. Nuevamente bajamos el índice al 7 de la tercera cuerda y hacemos 7, 11, 9 de la cuarta y 11 de vuelta de la tercera. Y nos quedaría así. Bien,
Hasta ahí tenemos las primeras dos frases, que repite siempre por 2. Vamos a la tercera, que varía un poquito. Ya empezamos desde el traste 5. Bien, de la cuarta cuerda. Hacemos con el dedo índice, traste 5, y con el dedo meñique, traste 9 de la tercera. Bien, acá ya de un nuevo tenemos que abrir muchísimo la mano. Bien, al principio esto puede costar mucho si somos principiantes, pero yo les aseguro que si lo hacen despacito, lento, esto les va a servir un montón. Hacemos de vuelta lo mismo. 5, 9, 7, 9. O sea, 5 de la cuarta cuerda, 9, 7, 9 de la tercera. Si se fijan bien, lo que hacíamos en un principio era empezar en el, por ejemplo, traste 9 de la cuarta cuerda y después bajábamos al traste 9 de la tercera cuerda. El 7 de la cuarta y el 7 de la tercera. Pero acá vamos a hacer el 5 de la cuarta cuerda y bajamos al 6. Bien, y vamos a utilizar entonces por primera vez el dedo mayor acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces, y ahí hacemos 6, 9, 7, 7 de la cuarta, 9 de la tercera. El 7 lo tocamos con el anular. O sea, este nos quedaría. Y por último, acá vieron que todos estos ejercicios los veníamos repitiendo por 2. Acá vamos a hacer, en este último, vamos a empezar en el cuarto traste, vamos a hacer 7, 6, 7 de la tercera. Ahora sí, bajamos al 4, 4, 7, 6 de la cuarta y 7 de nuevo. Acá vamos a hacer una figura muy parecida a la del primero, o sea, tocamos con el índice el 4, con el meñique el 7, con el anular el 6, bajamos, cuando bajamos al 4 de la tercera, tocamos también con el índice, y con meñique y anular tocamos 7, 6, 7. Lo hacemos una sola vez. Y volvemos hasta abajo, digamos, hasta el traste 12, haciendo, o sea, dijimos que era. Ahí tocamos 5, 9, 7, 9 de la cuarta cuerda. 5 de la cuarta, 9, 7, 9 de la tercera. O sea, la figura se repite en los dos. O sea, hacemos 5, 9, 7, 5, 9, 7, 9, 7, 11, 9, 11. Tocando. Tocando con el meñique la exterior, con el anular la interior. Bien. O sea, acá tocaríamos. Cuando hacemos esa última parte, volvemos siempre con esta misma figura. Hacemos entonces, dijimos 5, 9, 7, 9. 7 de la cuarta, 11, 9, 11 de. Y el ejercicio vuelve a empezar. De vuelta en el traste 9 de la cuarta. Como les dije, este es un ejercicio muy útil, sobre todo para aquellas personas que les cueste todavía utilizar el meñique. Háganlo despacito, háganlo despacio, lento, no tienen por qué apurarse. Despacito, a conciencia. Utilicen bien el dedo que va en cada traste. Bien, háganlo bien detenido, piénselo, vayan aumentando la velocidad conforme pase el tiempo. Y van a ver que van a notar muchas diferencias en estos temas. O sea, si a ustedes les gustan hacer pequeños solitos o solos o lo que sea, y tienen dificultades para utilizar el meñique o para utilizar toda la extensión de la mano,
esto les va a ayudar muchísimo.